Ahí está. Del 23 al 28. Ahora sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La bendición final de Pablo señala la única fuente de poder para obedecer todas las exhortaciones que nos ha venido dando en la carta. Dios, el único que santifica al creyente obediente. La santificación está inseparable ligada a la fe salvadora, porque a quien Dios justifica, Él también lo santifica. El apóstol Pablo comenzó esta epístola dando testimonio de que los tesalonicenses de verdad habían respondido con fe salvadora a su predicación del Evangelio y habían sido justificados. Aquí, en la conclusión, oraba ahora por su santificación completa. Su bendición en oración por ellos en estos versículos revela varios elementos esenciales de la santificación: su naturaleza, fuente y alcance, su componentes humanos, su meta y culminación y su seguridad final. Santificar quiere decir apartar, separar del pecado a la santidad. Hay tres elementos básicos para definir la santificación del creyente. Primero, está el aspecto fijo, pasado, santificado posicional, efectuado por Dios en el momento en el que salvó a cada creyente. Dios aseguró la santificación posicional por medio de la muerte de su Hijo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La santificación tiene un segundo aspecto futuro, la santificación final, cuando Dios hace a los creyentes realmente libres del pecado en el cuerpo y en el espíritu para siempre. El tercer elemento que define la santificación bíblica es el aspecto experimental, que tiene que ver con la vida cristiana presente y por tanto está entre los aspectos pasado posicional y futuro último de la santificación. Es el proceso en el cual los creyentes se esfuerzan por el poder del Espíritu en conformarse a la imagen de Cristo. La obra santificadora de Dios no solo incluye la parte inmaterial del creyente, espíritu y alma, sino también el cuerpo. Pablo no se refiere aquí a la glorificación, porque deseaba que el elemento de la santificación mencionado ahora fuera cierto para los tesalonicenses cuando Cristo volviera, no después. El premio por ser llamado al cielo es la santidad eterna y la semejanza a Cristo. Y mientras tanto, el apóstol tenía en todo lo posible la misma meta terrenal: ir en pos de la semejanza de Cristo. Dijo que esto era lo que hacía. En el equilibrio maravilloso del esfuerzo diligente del poder divino, presente en cada aspecto de la salvación, Pablo oró pidiendo que los santos fueran guardados, que Dios los mantuviera en el sendero de la santidad hasta que recibieran la santificación final. Dios, el que llama, también es fiel para completar y llevar a cabo el propósito de la santificación. Esa es otra promesa a todos los creyentes, que Dios tiene el poder para garantizar su santificación final. La salvación que Dios concede es segura, con gracia y eficacia llama a los individuos, les da la fe para arrepentirse y creer, y les provee la gracia para preservar hacia la gloria de la santificación final. La última oración que cierra la carta es una sencilla solicitud a los hermanos tesalonicenses de que oren que orar por él constituye su primer deseo al despedirse de ellos.
Como lo expresa con frecuencia la Iglesia, la carga del corazón del apóstol era que su rebaño intercediera ante el Señor por él y por implicación por todos los creyentes, que todos los creyentes oraran por los pastores. La petición de oración de Pablo sugiere varios asuntos que los creyentes deben recordar cuando oren por sus pastores. Primero, es importante orar por la seguridad del pastor. Segundo, los creyentes deben orar pidiendo sabiduría para sus pastores en el servicio. Tercero, los creyentes deben orar para que los planes futuros y las prioridades del pastor sean conformes a la voluntad de Dios para él. Cuarto, que los cristianos necesitan orar por la edificación de sus pastores en la predicación de la palabra de Dios. Por último, la Iglesia necesita orar para que Dios fortalezca espiritualmente a sus pastores y les permita ministrar con integridad. El segundo deseo de Pablo en su despedida era que los tesalonicenses mostraran afecto entre ellos. El deseo paulino de que sus lectores se saludaran con un beso santo fue una conclusión común en todas sus cartas. Saludar conlleva la intención de un gesto justo y amigable, a diferencia de un reconocimiento formal y reservado. Pablo declaró a los tesalonicenses, en los términos más fuertes, su tercer deseo de despedida, que se sometieran a la palabra de Dios. Mandó a los tesalonicenses leer esta carta a todos los hermanos porque su contenido era de inspiración divina. El apóstol Pablo resumió su correspondencia con una bendición, oró pidiendo que experimentaran la gracia del Señor Jesucristo. Pablo comenzaba y cerraba todas sus epístolas con una mención a la gracia divina, porque la gracia es el centro de la teología cristiana. La gracia resume todo lo que Dios provee a los creyentes en Jesucristo. Las peticiones finales que Pablo hizo a los tesalonicenses se equiparan a lo que todos los pastores dedicados desean para sus propias iglesias: que su pueblo ore por ellos, que su pueblo les demuestre afecto y que se demuestren afecto entre ellos, y que oigan, lean, estudien y apliquen la palabra de Dios. La Iglesia evangélica vive ahora en un tiempo en que muchas personas suponen que pueden alcanzar su misión usando estrategias, programas y métodos centrados en el hombre. Estas personas minimizan la necesidad de apoyarse regularmente en los recursos suficientes y divinos contenidos en las Escrituras. Es una mentira de Satanás que los pastores puedan hacer su labor sin las oraciones de su pueblo cargadas de poder divino. Pero es la verdad de Dios que a través de estas oraciones dará poder a los pastores para permitirles cumplir su llamado y ayudar en la edificación de la Iglesia de Dios. Y fin a la carta a la primera carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Bueno, santificación, ¿verdad? Ayer leímos pero el versículo, pero no lo tratamos porque estaba preparado para el día de hoy. Santificación. Esto es algo a veces mal usado o mal entendido, ¿no? Creemos que uno es santo cuando hace las cosas bien, se porta bien, ¿verdad? Y cuando está haciendo las cosas mal, entonces pierde la santidad. En realidad, en el mundo no puedes ser santo por tu propia cuenta, por mucho que te esfuerces en hacer las cosas bien, ¿verdad? Por mucho que te esfuerces en ser santo, una persona no puede ser santa por su propia cuenta, porque para ser santo tendría que cumplir todo desde que ha nacido. Ya desde que ha nacido, en cuanto incumpla uno, ya pierde totalmente toda capacidad de santidad y no podría restaurar. ¿Cómo restaura, verdad, lo que ya ha hecho? No puede, porque él no puede justificar su mal. Y en realidad son tantas cosas las que hacemos y las seguimos haciendo por mente, pensamiento, verdad, de sentimiento, de obra, que es imposible ser santo por nuestra propia cuenta. Entonces, si uno mira la santificación, santo es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo limpio, entonces ahí tenemos un problema. No nos podemos considerar nunca santos
pero en realidad es que estamos tomando esa definición mal. Santo, la palabra santo, cuando se refiere, ¿verdad? En la palabra, en la Biblia, se está refiriendo a apartado. Es decir, yo cojo algo y lo aparto para mí. En este caso no sería santificación para mí. Esto es cuando Dios coge algo y lo aparta. ¿Ok? Entonces lo aparta para Él. Entonces eso que ha apartado para Él es santo. Mira, no puede ser santo porque Dios no puede tratar con nada que no sea santo. Por eso tuvo que venir Jesucristo en hombre para pagar por el pecado, porque si no el hombre no podría de ninguna forma acercarse a Dios. Solo se puede acercar a Dios, ¿por qué? Porque a través de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, paga las consecuencias y recibe la santificación. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Bueno, anteriormente en Hebreos, esto está en Hebreos, ¿no? Dice que exactamente en Hebreos, porque esa es la segunda, Hebreos 10:10, Hebreos 10:10, un segundito, lo pillo de aquí. Aquí. Pedro, Santiago, Hebreos. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados, ¿quién? Los creyentes, ¿verdad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz, hecha una vez para siempre. Entonces, ese es el primer concepto de la santificación, es que cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en esa redención, creemos en ese sacrificio, creemos que Él es el que nos limpia y nos aparta, nos hace santos. No es de nosotros, no es porque yo creo en Jesucristo y ahora me pongo a ser bueno, soy santo. No, ya en el momento, o sea, porque si crees lo otro ya no es el evangelio correcto. Estás creyendo que es lo que me pasó a mí durante 22 años. Me predicaron el verdadero evangelio hasta cierto punto y de repente me hicieron otro evangelio que no estaba. Me dice, mira, Jesucristo ha pagado por tus pecados, gloria a Dios. Y yo lo creí y me santificó. Pero después me dijeron, pero ahora tienes que ser bueno y no tienes que hacer ningún pecado, porque si no pierdes esa santificación. ¡Wow! Y eso era imposible, por eso siempre andaba condenado. Y otras veces cuando no estaba condenado estaba orgulloso de que estaba por mi propia cuenta, ¿verdad?, consiguiendo la santificación. Entonces, santo es aquel que cree el Evangelio. Y el Evangelio consiste en que Jesús pagó por nuestros pecados. Atención, y quédate con esto. Y si lo quieres discutir luego o me lo quieres, pasados, presentes y futuros. Punto. Es decir, lo que Él hace es, te coge por creer en Él y te lleva al reino, a Cristo, y ahí eres santo, porque si no, no puedes. Por eso, en la idea de soy pecador, ¿cómo un pecador puede estar en Cristo? Sí, eres pecador en la carne, pero tu nueva naturaleza, lo que ha nacido nuevo, ya no es pecador. Por eso cuando decimos yo no soy pecador, porque me estoy refiriendo a mi nueva naturaleza. Si yo me refiero a mi naturaleza, digo, es así que peca, pero la va a pagar, y cada día peca menos, porque la estoy sometiendo cada día a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, y cada día mi cuerpo, mi persona carnal, es más semejante a Cristo. Ahora llegaré a ser como Cristo cuando yo muera. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi mente, yo no la puedo convencer. Ellos van por su propia cuenta y están en contra, porque saben que van a morir. Ojalá hubiera, ¿verdad?, para ellos redención. No, mira, si crees en esto no morirás. Pero eso no lo pone en la Biblia. El cuerpo físico muere. El cuerpo físico muere. Eso es la condición de la naturaleza caída. Muere, a no ser que, venga Cristo, que eso solo es un momento para algunos, que cuando venga Cristo en lo que llamamos el rescate, ¿verdad?, la Maranata. Entonces seremos transformados, no veremos muerte. Pero eso es solo cuando pase eso. Mientras tanto, a lo mejor no pasa durante el tiempo de esto y vamos a morir. Bueno, pues morimos. Pero
que muere es este cuerpo, estas células, este cerebro que piensa y razona, este corazón que siente, pero mi espíritu y mi alma no muere. ¿Por qué? Porque ellos son santos, son santos. Ahora, el segundo aspecto es la santificación total, ¿verdad? ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga, ¿verdad? En el rescate de la iglesia, o para cuando aquellos en la segunda venida de Cristo que pasen la tribulación y hayan creído en Cristo durante la tribulación, su cuerpo resucitará o será transformado, ¿verdad? En el rescate, y se glorifica. Ahora, mi cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no es de carne ni sangre, sino que es un cuerpo de luz, yo no sé cómo será, pero es un cuerpo, ¿verdad? Físico, glorificado, porque a Jesús, ¿cómo le vieron? No era una luz, ¿verdad? Uy, es una luz, como un fantasma. Aún más, pudieron tocarle, ¿verdad? Comió, era un cuerpo. Y es primicia de lo que nosotros vamos a hacer, esa resurrección. Entonces, ahora, cuando eso suceda, nuestro ser completamente, el que está en Cristo, ya siendo santo, sigue siendo santo, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo glorificado será santo. Eso sucederá cuando Cristo venga por la iglesia, o al final, en la segunda venida, o al final, cielos nuevos, tierra nueva para los que estén en aquella época. ¿Ok? Entonces, y el tercer aspecto de la santificación es el proceso de edificación que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es la iglesia? Yo, Espíritu Santo, yo con el Espíritu Santo, yo en Cristo, y José Luis físico no es la iglesia, o yo, José Luis físico, también soy la iglesia. Soy la iglesia. Entonces, el trabajo que hace el Espíritu Santo bajo mi carne hasta que suceda lo que tenga que suceder, o sea glorificado, o vaya a morir, mi cuerpo, mi pensamiento, haya una transformación, haya un entendimiento. De alguna forma, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. No somos nosotros los que trabajamos. Hay algunos que dicen, tengo que estudiar más, tengo que aprender más, tengo que... Tranquilo, el Espíritu Santo es el encargado de esto. ¿Por qué? Porque dice esto, y esto es una promesa, y tienes que metértela en la cabeza y hacerte la tuya, ¿sabes? Porque a veces nos sentimos muy mal, ¡ay, qué torpe, qué malo! No te preocupes, es el proceso del Espíritu Santo y es Él el que te lleva. ¿Mm? Y no es que uno vaya más rápido y otro más lentos, porque a unos parecen que va muy rápido y al final se pegan cada tortazo de mucho cuidado. No, el Espíritu Santo sabe lo que hace. Dice que el que comenzó la obra, es decir, ¿quién nos santifica? El Espíritu Santo, ¿verdad? Terminará. ¿Cuándo la termina? En el momento de la santificación total. Es decir, no depende de nosotros esa santificación. No depende de nuestro esfuerzo, de lo que oremos. Algunos piensan que si oran más o leen más la Biblia van a poder ser mejores. No. No está mal. Si te apetece leer la Biblia y orar, no está mal. Nadie te lo impide. Pero no por hacer eso tú vas a llegar y vas a ser mejor. Porque el proceso lo tiene el Espíritu Santo. El proceso es del Espíritu Santo. Y claro, hay un efecto visible en nosotros. Hay un efecto y tú también lo vas notando. Año tras año te vas dando cuenta cómo ya no eres tan dependiente de la carne, de tu corazón, de tu entendimiento, de tu impulso, de tu naturaleza. Eres más dependiente. Saludos, Enrique. Eres más dependiente de la palabra. Te vas dando cuenta de que cada vez la palabra ocupa un lugar superior, ya lo ocupa, ya de momento ya es el Señor de tu vida, pero el corazón que se pone rebelde, que todavía está ahí, todavía tiene su estrategia y va buscando, pero como buen estratega, el Espíritu Santo sabe cómo trabajar con él, porque además sabe cómo va a ser todo el proceso, porque no es algo que dice, a ver, voy a hacer esto, a ver qué tal le va. Él conoce el principio y el fin. El conocimiento de quién es Dios tiene que dar una seguridad absoluta de en dónde estás. Yo muchas veces digo, qué ignorante he sido, y cuando veo a las personas como yo era, porque yo era como ellos,
Yo he pensado como ellos. Digo, no es que sean ignorantes y piensen mal, porque yo he sido como ellos. Tendrá el tiempo. Dios tendrá el tiempo. De alguna forma, y yo quiero acelerar ese tiempo, pero veo que tampoco puedo. Porque no se trata de mí, se trata del Espíritu Santo. Ahora, si oro, ¿verdad? Y oramos y nos esforzamos en el reino para ser lo más útiles posible para el Espíritu Santo. Y es probable que el Espíritu Santo me esté usando a mí o usando al otro, usando a través de la palabra para que tú puedas entender y para que el Espíritu Santo esté haciendo esa transformación. No te preocupes, no hay resistencia para Dios. Dios es Dios y no tiene resistencia. Si ya estás en Cristo, si ya has decidido, ¿verdad? A través de esa fe que ha venido en un momento dado y has dicho, mi vida es Cristo. Yo no quiero otra cosa, lo que Él diga, Él manda en mí. Tengo la certeza de que Él manda en mí. Yo a lo mejor no sé lo que tengo que hacer, a lo mejor no sé cómo lo tengo que hacer, pero tengo esa certeza de que yo quiero que Él mande en mí tranquilo, tranquila. Él va a ir obrando de la forma en la que sabe, porque es Dios. Nosotros no sabemos, Él sí sabe. ¿Ok? Entonces, curioso, ¿verdad? Que aquí Pablo en la oración esta dice, espera, Hebreos no. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, hemos sido apartados y ahora estamos en el proceso de la santificación del cuerpo. Lo va haciendo el Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? El mismo Dios de paz os santifique. No está diciendo, hermanos, vamos, poneros pilas. Vamos, esforzaros que tenéis que ser santos. No, el trabajo es de Dios. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahora dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado. Él está diciendo, mira, yo sé que todo esto va a ser, ya eres santo, estás apartado, sé que vas a estar santificado completamente, pero en el proceso, hasta que eso sucede, yo oro para que Dios te guarde, ¿verdad? Y seas irreprensible. Mira, en espíritu y en alma no hay problema, el problema es en cuerpo, por eso lo marca aquí. Hay dos aspectos distintos, ¿verdad? Espíritu y alma, pero y en cuerpo también está involucrado el cuerpo en la santificación. Hay un proceso en nuestra vida que el Espíritu Santo está haciendo para cada vez nosotros ser mejores. Se nota en la humildad, se nota en las ganas de ver la palabra, de entender la palabra, se nota en las ganas de orar, de adorar, se nota en el amor hacia los demás y hacia el prójimo y sobre todo hacia los enemigos, se nota en que ya no deseas el mal por nada, o sea, ya no deseas el pecado, no deseas, lo aborreces. Cada vez que el Espíritu Santo va trabajando en esa santificación, es más el desprecio y más en anhelo de cumplir el precepto, la santificación, ¿verdad?, de Dios. Los mandamientos, cuando Dios da los mandamientos o la ley, lo que está mostrando es, esto es Dios. Y para ser como Dios tienes que cumplir esto. Y por eso el humano, sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no puede, es imposible. No puede conseguirlo. No puede ser santo. ¿Verdad? Mira, si cumplís todo esto, yo os voy a bendecir y hace una lista ahí de bendiciones. Ahora, si no lo cumplís, y no dice todo, bueno, tendría que haber puesto, mira, si cumplís la mitad también, o si cumplís un tercio, o si cumplís 3 tercios. No, está hablando de cumplirlo todo. ¿Por qué? Porque una mancha, una motita de caca en el agua ya la hace imbebible. Entonces está hablando de que Dios es santo, sí, que Dios quiere eso, sí, que Dios no quiere saber nada del pecado, sí,
¿Que Dios no permite el pecado? Sí. ¿Que Dios quiere que su iglesia ande en santidad y no se ande en pecado? Sí. Pero ¿qué sucede? Que si tú no entiendes la gratitud de Dios, si tú no entiendes el verdadero evangelio, tú vas a estar metido en un conflicto, porque vas a querer ser santo sin poder ser santo, porque no puedes ser santo por tus propias fuerzas. La única forma de ser santo es a través de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Entonces, mientras que tú no te des cuenta de esto, estás desechando a Jesucristo. Estás diciendo, no, sí, está muy bien, murió por mí, pero yo voy a intentar ser bueno. Y en lo que no puedo ser bueno, que Él me perdone. No, mira, esto se funciona así. Tú ya eres santo por Jesucristo. Y ahora no solo eres santo por Jesucristo, sino que eres mío. Y como mío, yo voy a trabajar en ti para que realmente esa santidad se vea. Por eso, cuando dicen, es que hay que ser testimonio, eso es un arma de doble filo muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, sí, claro que tenemos que ser testimonio, pero de lo que hace el Espíritu Santo, no de lo que haces tú. Porque muchos, el testimonio que dan, es tan orgulloso, es tan vanidoso, que da asco. Yo digo, eso no es Jesucristo. Eso no es Jesucristo. Eso es hombre, eso es humanidad. Y eso no es Jesucristo. Eso no muestra el amor, no muestra nada más que bien, qué fuerte soy, qué hábil, qué chachi, qué... ¿Entiendes? Entonces el testimonio nuestro es lo que Jesucristo... Es decir, no podemos ser hipócritas en el testimonio, porque se nota. Cuando es un testimonio de Cristo, del Espíritu Santo, se ve. Y se ve la humildad, se ve... Pero cuando es un testimonio, ¿verdad?, de alguien que quiere, así, porque Cristo, porque soy cristiano, se nota. Y es tan feo, ¿verdad? Porque no pertenece a la luz. Todavía pertenece a las tinieblas. Es el lobo disfrazado de oveja. Amén. Entonces, primera parte, hablaba de esta santificación y luego el tema de la oración, ¿verdad? Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Eso es lo que hablábamos de que el Espíritu Santo va a terminar la obra. Hermanos, orad por nosotros. No sé cuántos oran por mí. Bueno, orar, que oren por mí no es un beneficio para mí. Que oren por mí es un beneficio para el que ora. Igual que yo cuando oro por mi pastor, yo no estoy para un beneficio de mi pastor. Yo sé que mi pastor necesita mis oraciones para mí. Porque, vamos a ver, la oveja sin pastor no come. Entonces, si el pastor está mal, la oveja está mal. Entonces, orar por nosotros no es decir, oye, vamos, que me vaya muy bien, que me haga rico, que... No, y ahí he hecho la lista de las cosas en las que tenéis que orar por los pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan necesario. El pastor sabe perfectamente el enemigo y es muy atacado. Y es humano. Y no es Cristo, ¿verdad? No es Jesucristo. Está en Cristo, pero tiene carne, tiene mente, tiene corazón y está expuesto a todo. Y el enemigo está ahí. Y claro, podríamos decir, ay, ¿por qué Dios no los guarda? Porque está trabajando con él como está trabajando contigo y conmigo. Porque el pastor es un humano, normal y corriente, como cualquiera, simplemente le ha dado unos dones para poder ejercer él voluntariamente. Y bueno, algunos no son pastores y están ejerciendo pastorado y por eso no tendríamos que orar. Bueno, tendríamos que orar para que se convirtieran. Pero no, yo me estoy hablando del pastor verdadero, del pastor que ha entendido de que no es que esté ahí, sea jefe de nada, ni que haya puesto por encima de nada, sino simplemente es consciente de que el Espíritu Santo le ha dado unos dones para poder dirigir y siente carga por las personas y no le importa, ¿verdad?, levantarse a primera hora de la mañana o acostarse a las tantas de la madrugada por contar de cuidar a sus ovejas. No hablamos de ovejas, hablamos de miembros de la congregación, las personas que Dios ha puesto a su alrededor, pero para que un poco nos entendamos, ¿no?, el enfoque de cuidado.
Entonces, necesita. Y no lo hagas por él. Qué bien, estoy orando por mi pastor. Ay, Dios me va a bendecir porque estoy orando por él. No, necesitas que tu pastor esté en la posición correcta, que reciba el entendimiento, la revelación correcta, porque es el que te da de comer. Es el que te trae la palabra. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estáis aquí a veces, verdad? Decís, cuando viene la revelación y de repente ponen la prédica y tal, y se te abre y dices, gloria a Dios, ¡uy, qué bueno, Dios me ha hablado! Va, satisfecho. Para eso hay un trabajo. Y el pastor necesita, ¿verdad? De alguna medida. Entonces, es la función de cada uno. ¿Cuál es la función del pastor? Mira, imaginaros una congregación que hay 300 miembros y un pastor. Vamos a imaginar, ¿no? Cada miembro ora por el pastor. ¿Por cuántos ora cada miembro? En este caso, si estamos hablando del pastor, por uno. ¿Tú sabes por cuántos ora el pastor? El pastor está llamado a orar por los 300. ¿Entiendes? Entonces, te quiere decir que no te quejes, qué morro, que tener que orar por él y tal y esto otro. No. Ora porque la palabra de Dios te está diciendo que ores por él. Y eso es bueno para ti. Eso es bueno para ti. ¿Va a ser bueno para el pastor? Sí, pero va a ser bueno para ti. ¿Amén? Bueno, no ores solo porque va a ser bueno para ti. Ámalo porque le amas. Entonces, hermanos, orar por nosotros. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo es un beso, ¿verdad? Yo esta palabra la conocí porque había una mujer que era, en aquella época, bueno, yo no sé si seguirá y tal, era pastora y entonces, claro, era soltera pastora, ¿ok? Y se mantenía con mucho respeto con los hombres y tal. Imagínate, ¿no? Es difícil, yo creo que para una mujer ser pastora es muy complicado. Entonces, una vez estábamos con ella haciendo un trabajito del ministerio que tenemos de evangelismo con los niños y tal. Entonces, cuando la saludé, le iba a dar un beso, porque es lo normal de dar a una persona y tal, pero al ser pastora y en esa posición ella estaba como rígida y como vio que no podía evitar que yo le diera un beso, o sea, le diera 2 besos para saludarla. Cuando yo me acercaba a ella, dije, son ósculos santos. Como diciendo, no es una cosa que fuera de lo normal, ¿no? Y yo, ¿ósculo santo? ¿Qué es eso? Y yo no sabía en aquella época que es un ósculo. Un ósculo es un beso, un saludo, ¿verdad? Ósculo santo. Ósculo santo es un beso que demuestra mi aprecio, ¿verdad? Entonces aquí no está diciendo Pablo, saludaros, hola, hola. No, un ósculo santo quiere decir más profundamente, que haya afecto entre vosotros, ¿verdad? Tú no le das un beso a cualquiera. Y estoy dando un beso normal en la mejilla, ¿eh? A ver qué estáis pensando. ¿Ok? Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. En realidad, bueno, nosotros en aquella época decimos, pobrecitos, no tenían ninguna carta, ¿verdad? Ningún evangelio. Estaban ahí los pobres solo con las instrucciones, habrían tomado nota de las cosas de Pablo y sabe Dios cómo eso, pero esta carta venía a ser parte de la palabra de Dios para ellos. ¿Y qué estaba diciendo Pablo? Que se lea, que se estudie, que se lea, que se relea, que se mire, que sirva, ¿verdad?, para que haga el trabajo que hace la palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia. La sustancia del Evangelio, la gracia, ¿verdad? Todo el Evangelio es a través de la gracia. Nada del Evangelio se sale de la gracia. Y entender esto es muy importante porque a veces el enemigo viene a turbarnos, ¿no? No estás haciendo, no vales, estás haciendo esto mal, y nos hace creer que no podemos, que no valemos, que no hacemos lo que debemos, y eso es un error, porque el Evangelio es
todo por gracia, todo. Recibimos a Cristo por gracia y vivimos por gracia. No es antes y luego no, siempre gracia. Amén. El Evangelio de la gracia. Entonces, bueno, el deseo de Pablo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y lo recibimos. Bueno, terminamos así el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Si la podemos resumir, la verdad es que en los últimos dos o tres días de ejercicio hemos visto el resumen completo, ¿no? Aparte de que ellos, los tesalonicenses, todavía no entendían el tema de la venida del Señor y que es muy importante y que es curioso, ¿verdad?, que Pablo en tan poquito tiempo que estuvo con ellos, porque no es que él supiera el tiempo que iba a estar, él tuvo que salir inmediatamente, ¿verdad?, de allí por una persecución muy severa en Tesalónica. Entonces, en ese tan poquito tiempo que se puede calcular 1 o 2 meses como mucho, él les habló y les rehabló de la venida de Cristo y de la segunda venida. Esto es algo que no se hace en las iglesias. Y lo vamos a ver en la segunda carta de Tesalonicenses, porque aún todavía, aún habiéndolo escrito la primera, había dudas, y no era dudas solo por las dudas normales. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estamos todo el día, oyes, pero el arrebatamiento será antes o será después. Oyes, ¿y quién será los que no sé qué? Estamos siempre igual. O sea, por alguna razón es algo porque es muy importante, y el enemigo nos trae un montón de pensamientos y de razonamientos que nos apartan de esa seguridad que tenemos en Cristo, de que vamos a ir con Él y que no vamos a pasar, ¿verdad?, la tribulación. Nosotros no esperamos al ladrón, nosotros esperamos al novio. No tenemos que estar velando a ver si viene un ladrón, ¿verdad? Nosotros estamos ahí velando para que cuando viene, como las vírgenes, ¿verdad? Y no importa que durmamos o que velemos, Él viene a por nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos suyos y no depende de nosotros, gracia, depende de Él y ya está. Ya estamos marcados, nos ha marcado con el Espíritu Santo el sello que dice, volveré a por vosotros. Esas son las arras, voy a volver, me voy a preparar lugar, pero volveré. Y estamos esperando eso. Entonces, es una gran esperanza y en realidad es la columna vertebral de la armonía en Cristo. Si tú no estás segura en esto, seguro, todavía tienes dudas, todavía hay algo que la palabra tiene que... Y aquí nos está mostrando en Tesalonicenses que era importante. Tan poquito tiempo y ya les había hablado y les había dicho, como ya os he dicho, como bien os hablé. Sí, pero no hemos entendido muy bien. Bueno, os vuelvo a escribir. Sí, pero es que nos dice otros, no pasa nada, no hay caso a esos otros. Y lo vuelve a escribir. ¿Por qué? Porque es importante, es la esperanza. Es la esperanza. ¿Qué esperanza tenía el pueblo de Israel? Y aún lo tiene, ¿verdad? Aunque ya ha venido en parte, que viniera su Mesías. El pueblo de Israel siempre ha estado ahí afligido, esclavo, perseguido por naciones. Sí, pero va a venir nuestro Mesías, va a venir nuestro Mesías, va a venir nuestro Mesías. Esa era la esperanza, lo tenían clarísimo y lo tienen claro. Nosotros somos igual. Lo único que ahora nosotros entendemos un poco más que ellos, de los que no entienden o quisieron aceptar a Jesucristo. Él vino, nos libró del pecado, ¿para qué? Para que ahora estemos seguros de que cuando venga, nos vamos con Él. Amén. Entonces, es importante, muy importante. Y bueno, digo, en parte, ya después de matizar eso para que estuvieran tranquilos, para que no tuvieran temor sobre los que habían dormido, los que habían muerto, con el día del arrebatamiento, esto, Él muestra algo muy natural. ¿Por qué? Muy natural. Porque no se trata que la iglesia sea lo que nosotros hacemos para ser una buena iglesia. No. Uno es buena iglesia cuando realmente está en el Espíritu. Camina bajo las obras que Él hace. Entonces Pablo dice, wow, a ver, ¿qué es lo que ellos hacen? Están haciendo esto,
el Espíritu Santo, han creído, el Espíritu Santo está obrando. O sea, lo que ellos hacen no es por su esfuerzo, es claramente visible por la salvación, por la redención, por la gracia, por el trabajo santificador del Espíritu Santo. Entonces digo, wow, qué bonito, ¿no? Ver así. Y vemos en las últimas partes, cuando dice, hermanos, en el 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presentéis en el Señor si os molestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, tened vosotros rogar, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, veo que en esta parte, que es muy pequeñita, que a lo mejor en otras epístolas más adelante Pablo, algunas iglesias como en Romanos, ¿verdad?, la abarca un poco más y trabaja un poco más con todo esto. A ellos no le hace falta nada más que entender un poquito. ¿Por qué? Porque están en el buen camino de la obra santificadora del Espíritu Santo. Qué distinto es Tesalonicenses a los Gálatas. ¡Ay, me sorprende que tan pronto! Dice. Me sorprende que tan pronto os habíais dejado de guiar por vanas palabrerías y por otro evangelio. Gálatas, por alguna circunstancia, muchos de ellos no habían aceptado el evangelio. Seguían en sus rudimentos y les fue fácil a todos los que vinieron al enemigo cambiarle el chip y no daban el fruto de santificación. ¿Por qué? Porque todavía no estaban en el Espíritu, estaban en la carne y les era fácil. Y tuvo que rápidamente, ¿no? Era una iglesia también muy nueva, las primeras que se convirtieron gentiles, ¿verdad? Y ahí trabaja Pablo con el tema de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les estorbaba a los Gálatas? ¿Creían en Cristo? Sí, creían en Cristo, pero no era suficiente. El Evangelio no es solo Cristo, el Evangelio es Cristo y te toca esta parte. No, y eso es mentira. Y eso es mentira. Y Pablo tuvo que corregirlo. ¿Ok? Entonces, interesante de la carta de Tesalonicenses, ver cómo es una iglesia. Fíjate que hablo de iglesia porque en realidad, claro, tú estás escuchando a nivel personal y a ti te interesa saber si realmente tú estás redimido y realmente el Espíritu está haciendo lo que eso. Pero el propósito del Espíritu Santo en tu vida es para con la iglesia, para con el cuerpo de Cristo. No es para contigo independientemente. Ay, es que el Espíritu Santo quiere que yo... Quítate el yo. Quita el yo de tu vida. Tú eres ahora parte del cuerpo de Cristo. Una célula. Bendiciones, Luis. ¿Cuánto tiempo? Una célula del cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, no lo está haciendo para ti. Lo está haciendo para Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Bendiciones. Para el cuerpo de Cristo. Para la iglesia. Importante, ¿eh? Porque muchas veces uno está, ay, tengo que ser testimonio, tengo que... Estás centrado en ti y eso es lo que quiere el... No, tú no. El proceso del Espíritu Santo en ti es para con la iglesia, para el grupo, para el cuerpo. Y hablo de iglesia universal, ¿eh? No estoy hablando de congregación. Tendríamos que aprender a hablar de distinta forma. Mira, el domingo estuvimos ahí, Luis, el de Chile, el Big Manía y yo tratando este tema y medio confundidos porque es cierto que se trata iglesia a un concepto que tiene varios conceptos. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es una. Punto. Ahora, lo que nosotros llamamos iglesias, ¿verdad? No tendríamos que llamar iglesias, tendríamos que llamar congregaciones. Y dentro de las congregaciones hay personas que pertenecen a la iglesia. Entonces, digo, tendríamos que acostumbrarnos a eso. Hablar de cuando me refiero a la congregación en donde estoy aportando, ¿verdad?, mi ministerio y estoy... Hermanos, es una congregación. Y en la congregación hay salvos y no salvos. Hay redimidos y algunos que van a ser redimidos y otros que no van a llegar a ser redimidos.
no van a ser redimidos. Porque los hay, que no llegan a ser redimidos. ¿Ok? Entonces, vamos a esforzarnos. Cuando hablamos de congregaciones, congregaciones. Y cuando hablamos de iglesia, es una. ¿Ok? Y así nos vamos entendiendo en el concepto de cuerpo de Cristo. Porque parece como que todos, esta mañana estaba en un live de una persona, tenían y estaban hablando y ha subido uno criticando a la iglesia de perseguir a los homosexuales y luego tal. Y digo, claro, el problema es que están metiendo a todos en un paquete que no es el paquete. Están diciendo que los cristianos persiguen a los homosexuales. Nunca. Un miembro, un cuerpo de uno que es de Cristo, uno que está en Cristo, que no va a perseguir a los homosexuales. ¿Quién persigue a los homosexuales? El propio organismo mundano, ¿verdad? Que quiere escandalizar y que quiere, de alguna forma, que nos dividamos y que haya división. Pero la iglesia no persigue a nadie. La iglesia no persigue a nadie. El cuerpo, al contrario, imaginaros, Jesucristo ¿con quién estaba? Con los pecadores. Le acusaron porque estaba con pecadores. Él a la adúltera le dijo, vete, no te condeno. Al otro dice, vamos, no peques más, vete. Él estaba. ¿A dónde tiene que estar el cuerpo de Cristo sino entre los que necesitan? ¿Verdad? ¿Y dónde vemos que necesitan? Pues todos aquellos que son mentirosos, ladrones, asesinos, homosexuales, todos los que salen de la norma. Y no lo decimos nosotros como iglesia, lo dice la palabra como tal. Entonces lo extraño es eso, que haya cosas que se hayan normalizado y lo están normalizando ellos mismos, como que la homosexualidad no es pecado, y sin embargo, pues otras cosas sí lo son, siguen siendo, ¿verdad? Aunque quieren quitarlo. Por ejemplo, la pedofilia. Se está trabajando para que no sea algo, y no sé si nosotros lo llegaremos a ver, ojalá no, pero al tiempo, pues igual que el otro, se normaliza. Llega en un momento que colocan las normas para que suceda que es normal, esto es algo del mundo, es algo natural, es un beneficio para los niños. Entonces, cuidado, ¿verdad? Entonces, la iglesia es una universal. Y lo demás, congregaciones. Amén. A ver si lo conseguimos.